quiero recordarles a los asistentes que al final de la charla pueden hacerle las preguntas al doctor Fermín, lo que deseen. Me permito presentarlo. El conferencista es Fermín Eduardo González, es cirujano dentista, magíster en ciencias odontológicas y doctor en ciencias biomédicas. Es profesor asociado al Laboratorio de Inmunología Experimental y Cáncer de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Trabaja en 3 líneas de investigaciones, básicamente son inmunología antitumoral e inmunoterapia. La segunda línea es respuesta inmune periodontal. Y la tercera línea es educación odontológica orientada a la aplicación de remediales en alumnos de bajo rendimiento. Que presentarles la charla que va a dictar el doctor. En el momento se me extravía el nombre, pero es la evaluación proteómica en el progreso de la enfermedad periodontal. Pido excusas porque he estado corriendo para tratar de conectarme. Así que entro en silencio y le dejo la, la pantalla y el panel al doctor. Pueden hacerme las preguntas en el chat de la reunión o los que tengan el WhatsApp mío, que algunos no tienen, me pueden escribir las preguntas y yo al final se las hago con mucho cariño, por favor. Adelante, doctor Fermín. Disculpe la demora. Identificación del perfil proteómico durante la progresión de la destrucción periodontal en la charla que vamos a estar disfrutando en el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, doctor. Muchas gracias, Antonio, y no hay ningún problema. Los problemas durante esta pandemia hay que, entre otras cosas, aprendimos a ser mucho más flexibles y al contrario, estuve ahí con Marlene y Ricardo mientras esperábamos. Así que muchas gracias por la presentación, Antonio, y bueno, muchas gracias también por la invitación y la posibilidad de conversar con ustedes. En esta ocasión, en esta muy linda iniciativa, y agradezco también que haya sido Chile el foco de esta Semana Internacional que organizan en Cartagena, ¿no? Entonces, bueno, como decía Antonio, yo les voy a hablar de este tema, ¿no? Que es parte de un proyecto que acaba de finalizar, que fue cofinanciado por la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y el Instituto Karolinska, con quienes colaboramos. Y así que bueno, eventualmente, Antonio, si es que hay alguna pregunta durante la presentación y me la quieren hacer, quienes puedan hacerla directamente o a través tuyo, tampoco tengo ningún problema en detenerme y conversar en el momento. Así que puede Vale, ser una una flexibilidad también y dinámica una diferente. conversación. Así que de Vale. ocurrir eso, no hay ningún problema, Antonio, en que me interrumpan cuando necesiten y sea necesario. Gracias, eres muy amable, Em, ¿viste? Eres muy amable. Gracias. Entonces, bueno, la idea es eh, conversar de este tema y obviamente me gusta introducir, ¿no? De que no tendríamos mucho de qué hablar si no hubiera habido esta enorme ventaja evolutiva que significa la aparición de los dientes de los seres vivos, ¿no? Y esto tiene una historia de más de 400 millones de años cuando aparecieron los primeros dientes en peces teleósteos, ¿no? Como derivación de sus escamas y generaron esta ventaja tan notable que se han mantenido a través de todas las taxas incluyendo hasta nosotros, ¿no? Así que eso, gracias a que ocurrió, tenemos ahora temas y profesión, ¿no? Los odontólogos. Pero también tenemos dificultades, o sea, cuando apareció los dientes y el periodonto, principalmente con los mamíferos, hace también alrededor de unos 200 millones de años, este tejido periodontal de soporte dentario, que es extremadamente importante y que genera unas ventajas biomecánicas muy notables para la permanencia de los dientes, especialmente para los que tenemos dos denticiones, no así para otros animales que tienen denticiones múltiples. Pero estos tejidos periodontales se enferman, ¿no? Y se enferman particularmente por vamos aquí a poner, a ver si esta estructura que es el biofilm bucodentario y que particularmente el biofilm subgingival puede llevar a estos cuadros, ¿no? De periodontitis, de enfermedad, en que donde se destruye el tejido de soporte de los dientes. Entonces la periodontitis un poco es el foco, ¿no? de nuestra conversación y también, yo sé que probablemente la mayoría de ustedes esto lo conoce, pero para contextualizar, sabemos que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica multifactorial que se asocia a la disbiosis de la microbiota subgingival y se caracteriza por la destrucción progresiva del tejido de soporte dentario. Y dentro de sus características más importantes es que esta destrucción del tejido de soporte dentario es episódica, es decir, no es
una tasa constante, pueden haber momentos de actividad de la destrucción periodontal estando un sitio periodontal, un sitio con periodontitis, en un saco periodontal, pueden haber momentos en que no hay pérdida de inserción, momentos en que hay pérdida de inserción y eventualmente periodos en que hay latencia o remisión e incluso ganancia de inserción. Y eso es un poco un concepto clave en esta presentación porque es justamente donde hemos querido enfocar nuestros análisis de las proteínas que pudiesen estar asociadas a los momentos en que se activa la destrucción periodontal en un sitio enfermo versus otro sitio que también está enfermo, pero puede estar en reposo, ¿no? Y eso, bueno, es otra de las características que es sitio específica, es una enfermedad sitio específica. Podemos tener una periodontitis en un diente y otro diente del mismo paciente, la misma persona, estar sin periodontitis con una gingivitis, por ejemplo, ¿ya? Otra de las características son que en todas las formas de periodontitis hay liberación de mediadores inflamatorios y formación de un infiltrado celular y que, y esto también es muy importante, ¿no? La respuesta inmune, que es protectora, por cierto, y realmente importante para la sobrevida de los seres vivos, ¿no? Que se monta contra los periontopatógenos, es también la que es responsable del daño tisular y de la expresión clínica de la enfermedad. Es decir, como vemos en esta imagen, ¿no? Esta inflamación del tejido, esta destrucción del tejido soporte periodontal, es producto de una sobre respuesta de los mecanismos protectores inmunológicos que finalmente terminan destruyendo el tejido soporte dentario más que un daño directo de los patógenos periodontales. Ellos gatillan la enfermedad, pero el desbalance es el que genera esta destrucción. Y eso es un poco lo que mostramos acá, ¿no? Respecto de esta disbiosis que pasa de una microbiota simbionte a una microbiota disbiótica, y esa microbiota disbiótica genera el desencadenamiento de una serie de mecanismos inmunoinflamatorios, celulares, moleculares, con mediadores, citoquinas, etcétera, que eventualmente van a atacar, y por cierto que son muy protectores y van a proteger a los tejidos periodontales de la invasión microbiana, pero cuando hay una desregulación, eso finalmente termina en la destrucción del tejido de soporte dentario y es lo que vemos y puede conllevar incluso a la pérdida de los dientes. Entonces, lamentablemente para nosotros, ¿no? Hoy día se entiende la periodontitis como una enfermedad compleja y multifactorial, en donde acá el efecto final, ¿no? Este cubo amarillo de los signos y síntomas clínicos de la enfermedad y el inicio y la progresión es resultado, entre otras cosas, de no solo el desafío microbiano, sino que cómo interactúa este desafío microbiano con los mecanismos inmunoinflamatorios del paciente, del sujeto. Este, a su vez, cómo interactúa con el metabolismo óseo y del tejido conectivo, y ambos son afectados por mecanismos de factores de riesgo ambientales o adquiridos o el background genético de cada uno de nosotros. Y todo este conjunto de elementos, de variables, son los que finalmente dan origen a lo que nosotros vemos en los pacientes, ¿no? Supuración, movilidad dentaria, inflamación, edema, aumento de volumen, aumento del fluido gingival cranicular, etcétera. Y otra de las características importantes de esta enfermedad, que ya hace ya algunas décadas, ¿no? Que incluso y también, enhorabuena, ¿no? Que se entendió que las patologías bucodentarias o bucomaxilodentales, ¿no? No solo afectan a los tejidos orales, sino que también pueden tener una repercusión a distancia y complicar el estado sistémico del paciente o del sujeto. Y es así como se entiende ahora el concepto, ¿no? De biología, de medicina periodontal o de medicina oral, en donde claramente existe una potente evidencia que los patógenos periodontales o eventualmente cualquier infección en la cavidad oral puede, a través de sus mecanismos de virulencia, o activar células de respuesta inmune o pasar directamente al torrente sanguíneo y afectar tejidos a distancia como los pulmones, corazón, hígado e incluso las membranas placentarias de las mujeres embarazadas, ¿ya? Y favorecer incluso el parto prematuro y el bajo peso al nacer, que son condicionantes de riesgo también para mortalidad infantil y morbilidad, ¿no? Entonces ya hoy día el entendimiento de los procesos inmunopatológicos de la periodontitis
tiene ya una repercusión que va más allá de los tejidos orales. Eso por otro lado, bueno, esta enfermedad tiene un componente importante. Hay un biofluido, que es el fluido gingival crenicular, que ha sido extremadamente valioso en los últimos años como una herramienta para estudiar la enfermedad, ¿no? Bueno, el fluido gingival crenicular es un transudado o exudado plasmático, dependiendo de la condición fisiológica o patológica del tejido periodontal, y que obviamente la constitución, los componentes que encontramos en este fluido gingival crenicular dependen en gran medida del estado inflamatorio o del estado de salud-enfermedad en que se encuentran los tejidos periodontales, ¿ya? Afortunadamente existen formas de obtenerlo de manera bastante atraumática, no invasiva. Una de las más conocidas, y la que nosotros aplicamos en este proyecto, es con tiras de papel absorbente, ya los periopapers, que se introducen en el saco periodontal, en este caso de nuestros pacientes, y se puede colectar por absorción del papel este fluido gingival crenicular, ¿ya? Y obviamente por estas características de ser una representación del estado de inflamatorio de los tejidos, obviamente puede tener un gran potencial diagnóstico y en investigación, y hoy en día es ampliamente utilizado para el análisis con diversas técnicas de laboratorio. Una vez que tenemos el fluido gingival crenicular proveniente de los tejidos periodontales, se pueden hacer técnicas de ELISA, técnicas de Western blot, o como la que nosotros utilizamos, que son técnicas de análisis proteómico. Y justamente eso para contextualizar, ¿no? Una condición, una enfermedad, una patología, uno puede estudiarle desde muchos puntos de vista, ¿no? Y justamente uno de esos puntos de vista en biomedicina es al nivel del estudio del nivel de organización de las estructuras biológicas que nosotros vamos a analizar. Y así como una enfermedad se puede estudiar desde el punto de vista molecular, celular, desde el punto de vista de los tejidos, ¿m? Y también del punto de vista individual, poblacional, ecológico, etcétera, ¿ya? Y eso es válido para la mayoría, y de hecho, incluso probablemente ustedes han escuchado hoy día que se habla de una sola salud, ¿no? De cómo incluso nuestra interacción con el medio ambiente, con el ecosistema, afecta la salud humana, porque obviamente la intervención del ser humano no está solo en el cambio climático, que obviamente hoy día estamos viviendo una de las mayores crisis a nivel de nuestra historia como especie, pero también de la manipulación que hemos hecho, de cómo eso afecta a través, por ejemplo, de los antibióticos a la piscicultura, por ejemplo, y cómo eso afecta las resistencia antibiótica en animales y eso también en los humanos, o sin ir más allá, ¿no? El caso lo más probable es que haya sido una transmisión zoonótica desde un murciélago a humano, o tal vez con un intermediario, decían el pangolín, con esta crisis que tenemos sanitaria por COVID-19. O sea, efectivamente hoy en día se tiene una visión. Entonces, la nuestra obviamente en cierta medida es un poco reduccionista porque estamos viendo proteínas que es a nivel molecular. ¿M? Y eso contarles un poco, sin entrar en mayores detalles, porque tampoco es mi ámbito de expertise. Yo soy cirujano dentista, pero no biofísico, que son los que han diseñado estos análisis de proteómica, pero en breves palabras, en el caso nuestro, es que es una tecnología de descubrimiento global del conjunto de proteínas que están presentes en una célula, en un organismo, en un fluido, etcétera. Y obviamente eso permite obtener una información cualitativa de las proteínas que están ahí presentes en esta muestra. Y nosotros vemos acá los distintos, o el diagrama de flujo de distintos enfoques. En el caso nuestro, el fluido gingival crenicular, lo obtuvimos de la muestra, como les mencioné. Se prepararon estas muestras para una fragmentación enzimática y de ahí seguir con el análisis de espectrometría de masas de alto rendimiento. Entonces, tomando en cuenta todos estos aspectos, nuestra pregunta de investigación fue si existe un perfil de proteínas que estén específicamente asociadas al momento de progresión de la destrucción periodontal y que puedan ser detectadas en el fluido gingival crenicular de pacientes con periodontitis. Y nuestra hipótesis de trabajo fue que sí, efectivamente, que existe un conjunto de proteínas que son específicas y que se pueden identificar en el fluido gingival crenicular de pacientes con periodontitis que están asociadas al momento de progresión de la enfermedad, de la progresión clínica de la enfermedad, en sitios periodontales. Y nuestro objetivo fue entonces identificar este perfil específico de proteínas
que estén asociadas a la progresión de la obstrucción periodontal, analizando de forma proteómica el fluido gingival crevicular de nuestros pacientes. Para eso, entonces, nuestro primer paso fue reclutar pacientes con periodontitis avanzada y generalizada. Existían varios criterios de inclusión, en particular fueron solamente hombres. Reclutamos alrededor de 23 pacientes, de los cuales terminaron el seguimiento 16 pacientes, los cuales le realizamos un seguimiento semanal. ¿Ah? Y semanalmente le hacíamos un periodontograma y tomábamos muestras del fluido gingival crevicular de sitios que nosotros definimos previamente que pudieran estar en riesgo de progresión. Y esa progresión entonces la monitoreábamos semana a semana y determinamos un sitio como progresión al momento en que hubo una diferencia de 2 milímetros desde el tiempo cero al momento de la medición de una semana siguiente. Y eso determinamos que era un sitio que estaba en progresión de la destrucción periodontal. Y también ese fue nuestro grupo rojo o grupo progresión. Bueno, aquí esta es una diapositiva que presenté en la IADR, entonces por lo tanto está en inglés, le pido disculpas por eso. El grupo de progresión entonces fue de sitios periodontales que al momento en que detectamos clínicamente a través de periodoncistas calibrados, ¿no? Que aumentaban 2 milímetros el nivel de inserción clínica. Y el grupo preprogresión fueron exactamente los mismos sitios, pero que fueron tomadas las muestras de fluido gingival crevicular y que es aquí entre dos semanas antes. ¿Mm? Y hubo un tercer grupo que eran otros sitios. Entonces, el sitio progresión en rojo y preprogresión en azul era exactamente el mismo sitio periodontal. Y los sitios no progresión eran otros sitios periodontales, insisto, todos los sitios tenían periodontitis, pero que se mantuvieron estables en su nivel de inserción clínica durante todo el periodo de seguimiento. Esos fueron nuestros tres grupos de estudio. Una vez que tuvimos las muestras, que fueron 25 muestras por grupo, se realizó la extracción y digestión de las proteínas y su análisis por espectrometría de masas de alto rendimiento para posteriormente hacer el análisis de los datos, fundamentalmente obtener los espectros de masa, los análisis estadísticos y con eso analizar utilizando dos herramientas bioinformáticas que fueron los análisis de la interacción de proteínas usando la plataforma String y de la caracterización de la función molecular utilizando la plataforma Panther Gene Ontology. Y bueno, nuestros resultados se muestran un poco acá. Acá tenemos un diagrama de Venn, que son los conjuntos de proteínas de los tres grupos. En verde claro es el grupo preprogresión, es decir, antes de que detectáramos el aumento en 2 milímetros del nivel de iniciación clínica. En rosado está el grupo progresión, nuestro grupo target, ¿no? En donde efectivamente aumentó en 2 milímetros el nivel de inserción clínica. Y el grupo NP o no progresión, en este color violeta, que fueron los grupos periodontales con periodontitis que se mantuvieron estables durante el periodo de monitoreo, que fue un máximo de 12 semanas. Y como podemos ver que obviamente la mayor parte de las proteínas están en el centro y se compartían entre los tres grupos, 1520 proteínas fueron encontradas, identificadas en los tres grupos, pero tenemos subconjuntos de proteínas que estaban compartidas entre, o eran exclusivas, como ustedes pueden ver, 4 proteínas fueron exclusivas del grupo de progresión, 5 proteínas, y que están ahí sus siglas, ¿no? En el grupo no progresión, y 2 proteínas fueron exclusivas del grupo preprogresión, y 16 fueron compartidas entre preprogresión y progresión, 9 entre progresión y no progresión y 16 entre no progresión y preprogresión. Eso es el análisis global cualitativo de nuestros tres grupos. Interesantemente encontramos, este es el estudio que, bueno, lo menciono más adelante en las conclusiones, fue o es el estudio que a la fecha ha encontrado mayor cantidad de proteína en el fluido gingival crevicular humano. Y bueno, la complejidad de seguir analizando los tres al mismo tiempo era un poco mayor, entonces nos enfocamos en comparar al grupo progresión con el preprogresión por separado
y al grupo también progresión con no progresión por separado. No seguimos con el análisis de los tres al mismo tiempo, ni tampoco hicimos el análisis, o sea, lo hicimos, pero no se lo voy a mostrar, del análisis del preprogresión con el no progresión, para que se ubiquen en lo que viene a continuación. Entonces acá tenemos la vista de el, el análisis del grupo progresión, que era nuestro objetivo principal, con el mismo sitios antes de que progresaran, y encontramos 1536 proteínas que eran compartidas entre esos, y 13 proteínas fueron exclusivamente identificadas en los sitios que progresaron. Y son estas 13 que aparecen acá en este diagrama de Venn ya con solo 2 de los grupos. Y acá tenemos un volcanoplot, un gráfico de volcán, en donde se pueden ver las que fueron más abundantes de los grupos preprogresión y progresión. Aquí no están las 13, porque hay dos tipos de proteínas que nosotros encontramos, que eran un poco las que también estaban mostradas anteriormente. Las que solamente aparecieron en uno de los grupos, 13 en el caso del grupo progresión y 18 en el caso del grupo preprogresión, y proteínas que estando presentes en ambos grupos, o sea, siendo parte de estas 1536 proteínas, estaban significativamente más abundantes en uno de los grupos. Y es así que nosotros encontramos 39 proteínas que eran significativamente más abundantes en el grupo que progresó. Entonces nuestras proteínas de interés están dentro de estas 39, así como también dentro de las 13 proteínas que fueron exclusivamente identificadas en el grupo que progresaba. Y eso dentro de las 39 se ven las que están acá, por eso está la estadística tanto por el fold change que se ve en el eje X o por la significancia del valor de P en el eje Y. ¿Ya? Entonces, estas son el grupo de proteínas que constituyen estas 39 en rosado, y este son el grupo de proteínas que constituyen las 48 del grupo preprogresión. Lo mismo para la comparación entre el grupo de progresión versus el grupo no progresión. En este caso, hubo 20 proteínas exclusivas de progresión y 27 que estuvieron significativamente más abundantes y que salen de estos grupos del gráfico de volcán. Y obviamente nuestros análisis se fueron enfocando hacia estos grupos de proteínas. Y bueno, lo primero que hicimos fue tomar estas proteínas que estaban significativamente más abundantes en el grupo, en ambos grupos, y ustedes ven que a la derecha están el grupo progresión y el grupo progresión a la izquierda, y a través de la plataforma Panther Gene Ontology establecimos las funciones moleculares generales, ¿no?, de estas proteínas. Y encontramos que, por ejemplo, el hallazgo más interesante es que en el grupo preprogresión el mayor porcentaje de proteínas tenían actividad catalítica, es decir, son enzimas catalíticas, y que pudiese ser concordante con la mayor destrucción del tejido periodontal que clínicamente observamos en los sitios en progresión de la enfermedad. Versus estaban un 44.2% de las proteínas correspondían a este grupo, versus un 27% de las proteínas en el grupo preprogresión. Es decir, los mismos sitios, el fluido gingival clavicular obtenido de los mismos sitios 2 semanas antes de detectar la progresión clínica. Algo similar ocurrió al comparar las funciones moleculares de las proteínas que encontramos más abundantes en el grupo progresión versus las proteínas que encontramos más abundantes en el grupo que no progresó, sitios periodontales que no progresaron, en donde también un 34% de estas proteínas tenían actividad catalítica versus un 26.8% de actividad catalítica en el conjunto de proteínas que encontramos en el grupo que no progresó. Posteriormente seguimos con nuestros análisis, pero quería mostrarles esto porque encontramos proteínas que tenían, y eso llamó nuestra atención, y quería contarles para aquellos que tal vez no están familiarizados con este grupo de moléculas, ¿no?, que son las moléculas DAMPs o patrones moleculares asociados a daño. Porque empezó a aparecer esa información y más adelante lo voy a mencionar, entonces quería comentárselo, que estos DAMPs son moléculas
que son homólogos a los PAMPs microbianos, pero que provienen del propio hospedero, son propias, son del paciente en este caso. No son moléculas que vengan como factores de virulencia o como PAMPs microbianos desde los patógenos, sino que son eh, moléculas que se generan generalmente en situaciones patológicas o de estrés celular, se liberan al medio ambiente y actúan en forma similar a los PAMPs microbianos, activando receptores de la respuesta inmune del hospedero, entre otros, por ejemplo, los receptores tipo TOL, que son uno de los receptores más estudiados e importantes de la respuesta inmune innata, ¿ya? Entonces, estas moléculas que son de distinta naturaleza, muchas de ellas son proteínas, ¿ya? Y también se ha visto que los DAMPs que se liberan en el momento de una infección en la periferia y el tipo de muerte celular que producen esos DAMPs, o sea, que generan, de los cuales provienen los DAMPs, la célula muere de una forma, hay distintos tipos de muerte celular. En mi época, cuando yo estudié, estaba solo la necrosis y después apareció la apoptosis, y seguramente la han escuchado, pero hoy en día existe la necroptosis, ferroptosis, piroptosis, netosis, etcétera. Es decir, la muerte de una célula programada ya no es solamente apoptosis, sino que hay distintas formas y cada una de estas libera DAMPs distintos. Entonces hoy día se entiende que esos DAMPs, producto del tipo de muerte que ocurrió, van a inducir en las células presentadoras de antígeno también una información relevante al momento de activar linfocitos T y de montar una respuesta inmune contra un patógeno o una infección determinada. Eso era un poco para contarles respecto a los DAMP, porque lo menciono a continuación. Y justamente, de nuevo, al analizar las proteínas que yo les mencionaba, que eran exclusivas en el caso de comparar el grupo que progresó versus los mismos sitios periodontales 2 semanas antes de progresar o el preprogresión, tenemos estas 13 proteínas exclusivas y encontramos proteínas DAMP, como en este caso IFI35, y dentro de las proteínas más abundantes, de las 39 más abundantes, encontramos varios, en este caso, varias proteínas con esta actividad de señales de peligro que amplifican eh, o sea, la respuesta inmunoinflamatoria. Esa es la importancia. Actúan como el EPS bacterianos, por ejemplo, y eso pudiese actuar como un factor de desequilibrio, de desbalance de la respuesta inmunológica, ¿ya? Entonces encontramos varias de estas proteínas que tenían un rol DAMPs dentro de las proteínas más abundantes y también en las proteínas que son proteínas exclusivas. Y acá, bueno, utilizando la plataforma String, les muestro la interacción de estas proteínas. Las que están con las flechas rojas son estas que yo les menciono, proteínas de tipo DAMPs, pero también encontramos proteínas que son señales de resolutivas, antiinflamatorias. Y bueno, la respuesta inmune en los tejidos periodontales es un balance. Hay una inclinación a un desbalance, pero también el sistema trata de compensar y eventualmente no es extraño encontrar este tipo de proteínas como UVA6 o L-Gales S1 que tienen estas funciones resolutivas, porque obviamente, como ustedes saben, uno de los problemas que se entiende de la periodontitis es la cronicidad, y esta cronicidad es la que esta perpetuación en el tiempo induce el daño periodontal, y no solo el daño periodontal, sino que parte de los mecanismos de respuesta sistémica, ¿no? De daño sistémico que ocurren a distancia, se explican en cierta manera por esta inflamación crónica mantenida en el tiempo. Pero bueno, volviendo a esto, nosotros encontramos ciertos nodos de interacción de proteínas, en este caso, por ejemplo, centrado en la proteína de shock térmico 90, un conocido DAMP, y que se interactúa con varios otros, con la mayoría de al menos 6 DAMPs aquí están conectados en este nodo, ¿ya? Estos dos no tanto, pero esto es un nodo de información curada en bases de datos bibliográfico, por tanto, es lo que nosotros encontramos al momento de hacer el análisis. Eso cuando comparábamos los sitios preprogresión versus los preprogresión. Y aquí el análisis de la comparación entre el sitio que progresan versus el sitio que nunca progresaron durante el periodo de seguimiento. Tenemos el mismo tipo de proteínas exclusivas, donde también encontramos 3 proteínas con funciones descritas DAMPs, y dentro de las 27 más abundantes, también 6 proteínas
con funciones descritas de proteínas de señales de peligro. Es decir, fue una constante en que en ambos casos encontramos este tipo de proteínas, por eso es uno de los que, entre otras, voy a mencionar más adelante otro tipo de proteínas que también nos llamaron la atención. Y acá tenemos lo mismo, la red de interacción, donde también vemos que varias, al menos estas 4 de las 6 que encontramos, están interconectadas y tienen que ver con distintos tipos de respuesta a nivel de inmunoinflamatoria, ¿ya? Y algunas de ellas que son derivados de la hemoglobina, como la proteína M, subunidad B, beta y alfa. Y también interesantemente, aquí, bueno, la verdad es que la información fue mucha, pero encontramos, por ejemplo, anhidrasas carbónicas 1 y 2, ¿ya? Que están fuertemente asociadas con reabsorción ósea, que también aparecieron en la comparación entre progresión versus preprogresión, pero solamente la anhidrasa carbónica 1, ¿ya? Y en el caso de progresión con no progresión, aparecieron ambas anhidrasas carbónicas más abundantes y presentes en la progresión versus los tejidos, perdón, los sitios periodontales que no progresaron. Ahora, desde el punto de vista de eso de la función hemos visto las proteínas desde el punto de las funciones moleculares, hemos visto las proteínas desde el punto de vista de su interacción entre ellas, y bueno, acá un poco los perfiles en las abundancias de las proteínas, a ver si encontramos también algunas diferencias, ¿no? Y acá les muestro, estos son gráficos que muestran la abundancia de una proteína determinada en los 3 grupos que estamos analizando y que yo les he ido contando, basado un poco en este heat map de la derecha, ¿ya? Que tiene que ver con la mayor o menor presencia de estas proteínas en las muestras. Entonces son proteínas que estuvieron presentes en las 3 muestras, y eso, bueno, en primer lugar, fue interesante ver que como control interno vemos que hay proteínas que se mantienen estables porque son sitios que todos tienen periodontitis. Y bueno, sabemos que MMP8 y MMP9 se han descrito en sitios periodontales y esperábamos que se mantuvieran relativamente estables, así como beta-2 microglobulina, que fue nuestro principal control interno. ¿Ah? Pero encontramos proteínas con un rol antiinflamatorio, como la proteína del receptor antagonista interleuquina 1 o interleuquina 36 alfa, ya que estaban más abundantes, o interleuquina 16, más abundantes en los sitios que no progresaron versus los sitios que progresaron, ¿ya? También proteínas, como ya les mencionaba, anhidrasas carbónicas 1 o 2, que estuvieron más abundantes en el sitio progresión versus anhidrasa carbónica 1 versus los otros 2 sitios, grupos, perdón, y anhidrasa carbónica 2 de progresión versus sitios que no progresaron. Ya eso también nos generó cierta consistencia de los datos. Porque la verdad que la incertidumbre para nosotros era una apuesta grande, porque, vuelvo a destacar, aquí nos estábamos comparando sitios periodontales con sitios con gingivitis o con sitios sanos, sino que son todos sitios con periodontitis. Entonces la probabilidad de encontrar diferencias a nivel proteómico no era tan alta, pero afortunadamente, y estos datos nos pusieron muy contentos porque encontramos un perfil de proteína en reabsorción ósea, en un rol antiinflamatorio, en reabsorción ósea en los sitios que progresan, en un rol antiinflamatorio en los sitios que no progresan, y lo que le mencionaba, las proteínas DAMS. Aquí tenemos todas las proteínas DAMS que encontramos y que, o sea, sistemáticamente estuvieron más abundantes en los sitios que progresaron, en algunos casos comparados con los que no progresaron, o con los sitios que estuvieron la progresión, preprogresión. Entonces teníamos un perfil de proteínas DAMS y asociadas a reabsorción ósea en mayor abundancia en estos sitios que progresaron versus los otros 2 grupos que estudiamos. Y esta es un poco la tabla, pero es para mostrarles que encontramos un perfil de proteínas DAMS que cuantitativa y cualitativamente estaban diferenciados en el grupo progresión, es decir, DAMS que estaban exclusivamente encontrados, eso es cualitativo, o cuantitativamente más abundantes en los sitios que progresaron al comparar con los que o no progresaron o que se mantuvieron estables durante el periodo de seguimiento. Y los otros 2, aparte de los DAMS, que fueron los que nos enfocaron, también encontramos ciertos perfiles en proteínas que eran reguladores negativos de estos receptores tipo TOL. Si se recuerdan, yo les mencioné que los receptores tipo TOL detectan los DAMS y también los PAMs microbianos y gatillan la respuesta inmune. Bueno, en el caso de moléculas que regulan negativamente, es decir, que inhiben el funcionamiento de estos receptores tipo TOL, se encontraron más abundantes en los sitios que no progresaban, lo cual para nosotros también
fue algo que nos fue consistente y nos llamó también la atención de que pudiésemos identificar este perfil de regulación negativa de los TOL en el grupo que no progresaba. Y también, como yo les contaba, que los DAMPs se generan de distintos tipos de muerte celular, también pudimos establecer un cierto perfil de muerte celular en uno versus otro de los grupos que estudiamos. Es así como encontramos que, por ejemplo, la proteína fuertemente asociada con apoptosis, como anexina 5, fue significativamente más abundante en los sitios que no progresaron, igual que PADI4, que está asociada a netosis. Entonces, en el grupo no progresión vimos proteínas asociadas a apoptosis y anetosis, a diferencia del grupo de progresión, en donde encontramos un perfil de proteínas asociadas a ferroptosis, proteínas que tenían en el caso de inhibidores de la ferroptosis, más aumentadas también en no progresión, y inhibidor de ferroptosis, perdón, inhibidor de las especies reactivas del oxígeno, es decir, del estrés oxidativo que gatilla la ferroptosis, que estuvo también más aumentado en no progresión. Es decir, tendríamos un mayor evento de muerte por ferroptosis en progresión y muerte por apoptosis y netosis en sitios que no progresaron. Y finalmente, entonces, analizando todo este conjunto de información, pensamos, y esto es un modelo que proponemos y tenemos que hacer unas confirmaciones a nivel de proteínas, de análisis ya de las proteínas en sí, como Western blot o ELISA, para confirmar esto, pero al menos con los datos proteómicos hemos visto que si tomamos tres variables, ¿no? La respuesta biológica e inmunológica, el tipo o la presencia de moléculas DAMPs y el perfil de muerte celular, y comparamos los sitios en no progresión versus progresión, vemos que en no progresión tenemos un perfil de aumento de la regulación negativa de los receptores tipo TOL e inhibición de citoquinas proinflamatorias, de ciertos DAMs asociados a no progresión y de un aumento de fenómenos apoptóticos y de netosis en la no progresión. Y en el caso de progresión, disminuyen todos estos fenómenos y aumentan los fenómenos de ferroptosis como tipo de muerte celular que estaría predominando en la progresión de la destrucción periodontal, de ciertos DAMs asociados a la progresión de la destrucción periodontal, básicamente de proteínas de shock térmico de tipo de 90 kilodalton, a diferencia de los que estarían en no progresión, que serían de 70 y 27 kilodalton, y también a un aumento del catabolismo y reabsorción ósea de los tejidos, que se grafica en el aumento que nosotros vimos de las anhidrasas carbónicas 1 y 2. Y eso entonces pudiésemos nosotros, al análisis de estos datos, establecer como los perfiles proteómicos que encontramos en periodontitis en nuestros pacientes. Entonces, nuestras conclusiones finales y a modo de resumen, ¿no? Es que este estudio que estamos ya escribiendo el manuscrito para su publicación es el que hasta el momento, dentro de lo que nosotros hemos investigado, encontrado el mayor número de proteínas en el fluido gingival clavicular humano de pacientes con periodontitis, con un total de 1.572 proteínas. Y para contextualizar esto, el rango va entre 100 a 600 proteínas de los estudios proteómicos de periodontitis. Entonces, la verdad es que nuestro estudio más que duplica la cantidad de proteínas encontradas en el fluido gingival clavicular en pacientes periodontales. Otra conclusión es que existen proteínas que son exclusivas, así como otras que están significativamente más abundantes en los grupos estudiados, dependiendo del tipo de progresión de la enfermedad, que determina que existen diferencias cualitativas y cuantitativas en el proteoma del fluido gingival clavicular humano en la progresión clínica de la periodontitis, que desde un punto de vista funcional existe un perfil proteico asociado a una mayor actividad catalítica en el grupo de progresión al compararlos con el grupo preprogresión y no progresión. Y en cuarto lugar, que existe un perfil específico de señales de peligro, estos DAMs que yo les mencionaba anteriormente, y también un perfil de muerte celular asociados a la progresión clínica de la periodontitis,
Y esto es, creemos, los hallazgos más importantes de lo que hemos hecho, que serían inéditos hasta el momento, al menos lo que nosotros hemos investigado, y que las funciones y la composición de los grupos de proteínas más abundantes y exclusivas, al comparar esto, se relacionaban biológicamente con la progresión clínica de la periodontitis. Y por último, creemos que el conocimiento del rol etiopatogénico que tienen estos tipos de muerte celular, la ferroptosis en particular, y los DAMPs que encontramos en la periodontitis, así como de los mecanismos celulares que le dan origen, puede indudablemente ayudar a generar nuevas alternativas diagnósticas y terapéuticas para el tratamiento de esta enfermedad que obviamente, como sabemos, es de una gran prevalencia y es un problema de salud pública, no solo en nuestros países, en Latinoamérica, sino que en todo el mundo. Así que finalmente agradecer fuertemente, bueno, en primer lugar a mi grupo de investigación, que de nuestro laboratorio, Alfredo Torres, que fue el que generó mayor parte de los datos del análisis de los datos proteómicos que ustedes han visto, Angélica y Marion, colegas periodoncistas que estuvieron a cargo de, el monitoreo y de los pacientes, y nuestros alumnos de pregrado, bueno, Elías ya está graduado y Valentina, que también ayudaron en el proceso del proyecto y el reclutamiento y toma de muestras de los pacientes. A Mauricio Bunini, del Laboratorio de Patología Celular y Molecular de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, por su ayuda en el procesamiento de las muestras del fluido gingival auricular. A la gente de la clínica odontológica, que fue fundamental, a su director Vladimir Pizarro, a las enfermeras Catherine y Julie, que nos ayudaron mucho con la logística, y a los administrativos Benjamín, Marilyn y Odette con la citación de los pacientes. Y también, por último, no menos importante, a Roman y Akos del Instituto Karolinska, que son nuestros colaboradores y con quienes realizamos el análisis, procesaron las muestras para el análisis proteómico que hicimos posteriormente con Alfredo. Y el financiamiento estuvo dado a cargo de la Facultad de Odontología, proyectos internos de nuestra facultad que con mucho esfuerzo se hacen y cada día los recursos para investigación en nuestro país han disminuido, y también al Instituto Karolinska, que el financiamiento de Roman que aportó a este trabajo. Así que muchas gracias y bueno, muy dispuesto a todas las dudas y preguntas que pudiesen tener. Muchísimas gracias. Bueno, eh, interesante la propuesta que trae el profesor Fermín, al cual le agradecemos infinitamente su tiempo y su espacio, que haya compartido sus datos con nosotros, y este es el momento para que puedan hacer algunas preguntas, alguna claridad. Ya ustedes se han dado cuenta de la forma como se expresa el profesor Fermín, con mucha amabilidad, con mucha tranquilidad. Obviamente, como siempre, hay preguntas que se hacen en privado y no en público, ¿cierto? Entonces, yo quiero darle oportunidad a que los asistentes, si tienen alguna duda, con mucho gusto hagan su pregunta. Creo que si no la puede responder el profesor Fermín, estamos bastante graves, pero vamos bien. Vamos bien de tiempo y de gana. Profesor Fermín, aquí hay una pregunta. Hay una pregunta que me dicen, si sabemos que en estos procesos de disbiosis hay una serie de factores, un rompecabezas bastante complejo de manejar, y sabemos que tenemos bacterias del complejo rojo, tanto en pacientes sanos, clínicamente sanos, como en pacientes afectados, esa variabilidad microbiológica o esa estabilidad microbiológica, como se puede entender o interpretar, tiene alguna relevancia en el desarrollo de las muestras y el rastreo de las proteínas que ustedes hicieron en su estudio? Sin duda, sin duda. Nosotros, bueno, justamente, o sea, en primer lugar, seguramente. La verdad es que, claro, es difícil manejar todas las variables en muchos casos y por cierto que nosotros hasta el momento no sabemos exactamente, por ejemplo, no describimos la microbiota de esos disbiótica, en este caso, de cada uno de esos nuestros pacientes. O sea, haber tenido por un lado, qué patógenos periodontales estaban presentes en cada uno de ellos y si podemos describir un perfil de patógenos que dieran también un perfil de proteína, sería fantástico. Lo que sí tenemos es los datos proteómicos, porque cuando nosotros tomamos el fluido gingival clavicular, ahí obviamente no solo van las proteínas del paciente, ¿no? O sea,
sus células y las proteínas que van en el exudado, sino que indudablemente ahí colectamos las bacterias y los patógenos periodontales. Entonces, esa información la tenemos, están y justamente es algo que por tiempo y capacidad todavía no vemos, que son gigabytes de datos de proteómicos que hemos ido analizando y que, claro, estamos un poco fuera de nuestra zona de confort, no somos bioquímicos, pero están esos datos y es lo próximo que vamos a hacer, es ver qué especies bacterianas están en el proteoma, o sea, qué proteomas bacterianos podemos encontrar en nuestras muestras de flujo gingival auricular. Ese dato está. Y justamente uno de los próximos pasos es cotejar si podemos tener un perfil con microbiano, con el tipo de perfil de proteínas que fuimos encontrando. Así que excelente pregunta, muy notable. No puedo responderla ahora porque sí puedo decir que estoy seguro que debe haber o puede haber es plausible que haya una asociación eh, y que vamos a intentar encontrarla porque esos datos los tenemos. Qué Pero bueno, indudablemente excelente, que puede ser relevante. excelente. No sé si, hay otra pregunta técnica. Es, lo difícil es que es estandarizar la toma de muestras, especialmente dentro del surco gingival. Estimado profesor, ¿usted podría darnos alguna claridad y ampliación de cómo hicieron esa toma de muestras? Es decir, utilizaron algún tipo de papeles, punta de papeles, jeringa Hamilton, o si la refrigeraron o la procesaron inmediatamente, o tiempo de procesamiento. Esos datos técnicos para tener un poquito mayor claridad y conocimiento de parte suya, profesor. Sí, por supuesto. Yo cuando Eh, mira, lo que se hizo fue, como les decía, el paciente era monitoreado semanalmente y lo que hacíamos una aislación relativa con tórulas de algodón, secado y eliminación con curetas y con la mayor el cuidado posible de la placa supragingival. Y una vez que eso era logrado, para tratar de no contaminar la muestra, con biofilm supragingival, se introducía la tira de papel durante 30 segundos y intentando no se contaminar tampoco con sangre. Por eso que generalmente lo hacíamos primero la toma de muestra y después el periodontograma para no generar el sangramiento y, No y sé que eso contaminara exactamente, las muestras. de acuerdo. Esa tira de papel era inmediatamente introducida en un tubo Eppendorf estéril, se le cortaba, los Perio Papers, clásicos Perio Papers de fabricación norteamericana, se le cortaba el extremo naranjo y solamente el papel o la nitrocelulosa se depositaba en el tubo Eppendorf estéril y se esperaba un minuto y se tomaba una segunda muestra, se introducía otro papel absorbente en el saco periodontal por otros 30 segundos y volvía al tubo Eppendorf. Ese tubo Eppendorf se mantenía a menos 80 grados hasta la elusión de las proteínas en un buffer durante overnight y ahí se obtenía el buffer con las proteínas que se eluían del periopaper. El periopaper se sacaba posteriormente, se hizo la cuantificación de las proteínas con un kit BSA y esas muestras de ahí, también congeladas, se enviaron a nuestros colegas en Karolinska, el Eppendorf ya con el buffer con las proteínas de cada una de las muestras. Entonces, la toma de muestras se hacía con aislación relativa, trolas de algodón, secado, retiro de la placa supragingival, introducción del periopaper por 30 segundos. Al tubo Eppendorf se cortaba la parte naranja y solamente iba el Vapor. Ahora, indudablemente esto lo cuento así, pero muchas veces no entraba, era difícil, depende la zona, por ejemplo, un canino a veces más complejo había sacos periodontales que era mucho más fácil introducirlo. También hay variabilidad, había sitios que tenían mayor flujo de fluido, entonces eran mayor cantidad que se obtenía. Cuando obteníamos muy poco también teníamos que descartarlo. Si se contaminaba con sangre, a veces uno sacaba el periopaper y venía rojo completo, se descartaba. Pero en resumen era un poco así. Y de ahí como le digo, se diluía la proteína
se retiraba el papel propiamente tal, se dejaban solo el buffer con las proteínas, se cuantificó eso y se enviaron las muestras a, a Suecia, Ah, Carolina, a Karolinska, Carolina, claro. sí, sí. Y de ahí nos llegaron lo que decía, los gigabytes de datos de eso. Pero Para era un informarle. tema, o sea, no era menos del paciente de media hora de toma de muestras solamente. Ok, Porque eran 10 perfecto, sitios que teníamos que hacerlo de esta manera y 30 segundos dos veces con 2 periopapers por sitio. perfecto. El profesor Jaime Plazas, profesor de la Universidad Rafael Núñez de Cartagena, está en clínica, pero está muy pendiente de su conferencia. Me manda una pregunta al WhatsApp que dice, ¿existe la posibilidad de relacionar algunas de las proteínas presentes con factores de virulencia de algunas de esas bacterias que pueden ser de complejo naranja, complejo rojo? Un poco como la primera pregunta, existe, pero nosotros los datos proteómicos los comparamos con las bases de datos de proteínas humanas. Entonces, cuando uno tiene el proteoma de los datos proteómicos, los espectros de masa de todas las proteínas que están en una muestra, en este caso del flujo intracerebral, están las proteínas de procedencia del paciente y las proteínas de procedencia de los, de los microorganismos, comensales, simbiontes y patogénicos, todos están en la muestra y tenemos los espectros de masa, lo que yo le contaba. Pero lo que nosotros hicimos fue contrastar esas proteínas contra las bases de datos humanas. Entonces, ¿De acuerdo? los datos que tenemos ahora son de proteínas humanas. ¿M? Y lo que yo les mencionaba, que tenemos la posibilidad de contrastar ahora con bases de datos de bacterias. Y indudablemente vamos a tener ahí todas las proteínas bacterianas que van a surgir y qué especies bacterianas pertenecen, de cuáles derivan. Y ahí tenemos lo que entonces pregunta el profesor, el doctor, Jaime, Jaime. respecto de asociar eso. Y es lo que todavía aún no hacemos. Pero la posibilidad existe y de seguro que vamos a encontrar qué tipo de factores, proteínas, que muchas de ellas son factores de virulencia de los patógenos, eh, y poder tener esa información. Así que absolutamente posible, seguramente ocurre así, pero todavía eso no lo tenemos analizado. Sí, lo que le falta es trabajo por hacer todavía. No, faltan manos y también, Algo de porque claro, recursos. claro, algo de recursos, sí. Terminó el proyecto y claro, Alfredo recién ya terminó, fue parte de su tesis de magíster, ahora está en el programa de doctorado en nuestra facultad y pretendemos ahí seguir, ¿no? Pero claro, hay que postular a más financiamiento y tener más alumnos que tengan el interés y puedan analizar esos datos. Una pregunta. La segunda conclusión que usted hizo habló sobre la pregunta esa que sigue ahora, que es la cuantificación de proteínas. Porque sabemos o siempre pretendemos o fíjate que dice, existen proteínas exclusivas, así como otras significativas más abundantes. Estamos hablando, dando la importancia que tú estás mostrando, es la cuantificación, donde estás dándole prevalencia a la cuantificación y no a la cualidad o a la calidad que puedan tener proteínas que de pronto puedan elucidar, suscitar una respuesta mucho más destructiva o más asociada con lo que tú estás investigando. Es decir, esa segunda conclusión da como para una hora de charla. Claro, Adelante. claro, como yo les mencionaba, o sea, acá tenemos, de hecho, y es una cuantificación, también es relativa, ¿no? O sea, sabemos que está más presente la proteína, pero no, por ejemplo, los nanogramos o picogramos por microlitro, no es una cuantificación exacta, sino que como ese análisis proteómico en donde se vaporizan las muestras y se ve el espectro de masa de ellas, Claro. entrega un valor relativo, es decir, del 100% de proteínas que se identificaron, esta es más sobre representada que otra, que en el otro grupo. Esta proteína acá está estando en ambos grupos, porque las más abundantes las podemos, por eso es cuantitativa en la parte de la más abundante, es decir, están en ambos grupos que nosotros comparamos, pero acá está, por ejemplo, corresponde al 0,5% y acá corresponde al 1,2% de la muestra total. No. Entonces decimos que esa proteína está más abundante. ¿Mm?
En cambio, el otro Perfecto. grupo de las exclusivas, que es la parte cualitativa, es que no se identifican en uno y sí se identifican en el otro. Entonces, aquí está presente esta proteína y en este otro grupo no está. Entonces, sin saber tampoco en qué cantidad. Entonces, ahí, claro, esta técnica no nos permite determinar exactamente tampoco actividad molecular de las proteínas, porque pueden que una enzima Claro, tenga una actividad catalítica mayor que otra, aunque sea la misma cantidad. También eso es... hay limitaciones de esta información. Nosotros estamos tratando de extrapolar lo que se puede decir, que hay más proteínas en este grupo de progresión de este tipo y en cierta medida hay una coincidencia con una mayor actividad destructiva. Pero claro, hay muchas cosas todavía que definir, como por ejemplo lo que mencionas tú, de qué actividad tiene esa proteína. Porque a lo mejor en un paciente que tenga una cantidad de proteína X y en otro paciente tiene la misma cantidad de proteína, pero en un paciente es más activa que en el otro, hay diferencia. claro que sí. El profesor Jaime Plaza está tremendamente interesado en poder acercarse a ti y a tu grupo de investigación y pregunta si podemos primero replicar ese estudio acá con alguna muestra colombiana y que además sugieren que si podemos trabajar in silico en combinación con los datos tuyos para hacer algún tipo de valoración bioinformática con algunos de estos servidores modernos poderosos, robustos más bien, más que poderosos, que puedan dar una fortaleza a los datos que tú has obtenido. Ahí me está preguntando por el WhatsApp. Absolutamente, o sea, de hecho, uno de los grandes problemas son, bueno, además del financiamiento, ¿no? A veces es el acceso a las muestras y los pacientes. Entonces, un estudio conjunto en donde en paralelo tengamos datos de pacientes multicéntricos acá, porque, por ejemplo, si queremos hacer un paso 2 de esto, podemos seleccionar algunas, porque también hay que ver la utilidad y lo que yo mencionaba al final, ¿no? De generar nuevas alternativas tanto terapéuticas como diagnósticas. Es posible que algunas de estas proteínas puedan ser biomarcadores de interés, ¿no? Y que esos biomarcadores haya que validarlos en estudios nuevos de cohorte, es decir, monitorear. Ya, si nosotros decimos que, por ejemplo, HCP90 puede ser una proteína que pueda indicarnos el estado metabólico del tejido periodontal y cuándo está en actividad versus inactividad, tenemos que demostrar eso, y eso generalmente es una cohorte prospectiva, tomar muestras seriadas de pacientes y ir midiéndoles esta proteína y ver si efectivamente eso se condice con una mayor o menor severidad. Y eso se puede hacer perfectamente al mismo tiempo en Colombia, Cartagena, Santiago, y tenemos en la mitad de tiempo las mismas muestras y eso después hacemos los Claro, análisis respectivos de eso. Así que, por cierto que eso se puede, y ahí al principio yo ponía tu correo. mi correo, pero también la- ¿cómo se llama? Lo tiene, en todo caso es fgonzalez@uchile.cl y, este, y por ahí cualquier cosa, lo que estamos a disposición. Y bueno, y claro, lo otro que mencionaba es súper interesante porque de hecho, justamente haciendo análisis bioinformático in silico, nos leyó la mente el colega. Porque con Alfredo estamos con bueno, el colega también, y ahora está en el programa de doctorado, pero ya estamos trabajando con hacer análisis in silico de proteínas que estén más asociadas en bases curadas y como tú decías, para tener análisis más robusto y después ir con eso a buscar dentro de nuestro análisis proteómico cómo se comportan esas proteínas. ¿Ah? Claro, Y para eso también, ya con otros análisis que estamos también ahí tratando de tener, poder adquirir algunos anticuerpos para hacer otras técnicas como Western blot confirmar los datos in silico con nuestras muestras. Así que también es sumamente interesante y lo estamos haciendo ahí en este caso con la herramienta Gini, que como decía exactamente lo que mencionaba el colega, de hacer análisis in silico previo, ver qué nos muestran y eso que nos tira el análisis de las proteínas más encontradas, más descritas en progresión o en periodontitis y ver cómo esas se comportan en nuestras muestras. vale, Así que me parece absolutamente, por bien. favor, me escriba o en Ya, contacto ya tengo tu correo anotado, ¿viste? No sé si hay alguna pregunta, alguien más quiera participar, por favor los micrófonos están abiertos o me la transmiten, lo que ustedes deseen.
Si no, pues para dar por finalizada la sesión del día de hoy, no sin antes darle las gracias al profesor Fermín por su claridad expositiva y con su manejo de criterios bien fundamentado y especialmente con la parte de tecnología, que muchas veces en Colombia, en la costa atlántica, adolecemos de ese tipo de tecnología y a veces buscamos posibilidades de acercamiento y de transferencia de tecnología, profesor Fermín. ¿Yo? Sería un placer en algún momento poder hacer algún tipo de estancia o pasantía allá a nivel de su laboratorio en la Universidad de Chile. Será un placer. ¿Eh? En algún momento lo buscaremos y lo tocaremos para eso. Así No, que por muchas gracias favor, por su... al contrario, Antonio, gracias a usted y a través suyo a todos los participantes y a la organización por esta oportunidad. Y ha sido para mí un gusto y por supuesto la disponibilidad total y las puertas abiertas de acá en, con nuestras limitaciones y problemas que tenemos acá en Santiago de Chile, en Chile, como les decía, pero totalmente a disposición de ustedes eh, para colaborar, para que vengan acá. Tenemos un programa tanto de magíster como de doctorado en ciencias odontológicas recientemente acreditado, se los cuento, hace pocos días. Yo soy miembro del comité académico del programa de doctorado en ciencias odontológicas que nos han acreditado por 6 años, uno de Qué los más bueno. altos dentro de la Universidad de Chile. Y tenemos un número importante de alumnos extranjeros de la región, así que invitados también a formarse con nosotros o estadías en mi laboratorio o en el otro que ustedes busquen y yo puedo hacer el contacto. Acá hay gente que hace cosas muy interesantes también, como seguramente ustedes allá, por lo tanto la colaboración y la En disponibilidad doble vía, total y en absoluta. doble vía, totalmente en doble vía, abierto las posibilidades, mi estimado profesor Fermín, las puertas abiertas acá en Cartagena de Indias, un poquito de sol, un poquito de playa, también se hace algo de ciencia con mucho cariño, ¿yo? Con limitaciones, como usted lo ha dicho, especialmente desde el punto de vista económico, pero se hacen con muchas ganas y con mucha voluntad, ¿de acuerdo? Absolutamente. Y si colaboramos, aún podemos al menos luchar contra esas desigualdades, pero bueno, Así es. hasta Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su charla. Damos por finalizada esta sesión. Le damos los controles a Marlene, que creo que es la autorizada de de la charla para poder cerrar la conferencia. Hasta luego. Muchas gracias a todos por su presencia. Gracias, Fermín. Cuídate, ¿viste? Vale. igualmente un abrazo, que estén muy bien. Otro. Que estés bien. Chao, chao.